Vamos a entrarle a la próxima presidencia, a la presidencia que viene, a la presidenta, a su partido, a las políticas públicas que se esperan, al narcotráfico, al gobierno, a la gobernanza propiamente. Vamos a tratar de analizar lo que viene a partir del 1 de octubre. Es un Radicales, sí, muy de coyuntura, así que quédese porque va a estar bueno. Estamos dando comienzo a un capítulo más de Radicales con el interés de analizar la presidencia de Claudia Sheinbaum, la presidencia que viene, a la presidenta, al gobierno, a las condiciones que hay también en el país, porque eso también modela y hasta el mundo, tipo de Alejandro. gobierno y el mundo. Es correcto, señor Delgado. Sí, es pertinente, pensamos en Radicales, examinar lo que viene. En realidad lo que está en marcha ya. Estamos a semanas, a un mes y medio, vamos a ponerlo de esta manera, tomando en cuenta la ceremonia formal, solemne de declarar a Claudia Sheinbaum presidenta electa. Estamos a un mes y medio de que tome posesión, pero ya las decisiones que ella tomará en el ejercicio del poder como presidenta constitucional están en curso. Y a mí me gustaría comenzar con algo que puede parecer un lugar común, pero es un gran lugar común, que es un acontecimiento histórico. Y no más faltaba que no lo sea, no solamente porque es la primera vez en 200 años de México independiente que hay una presidenta de la República. En sí mismo es un hecho monumental que, vuelve a subrayar el carácter histórico del hecho en sí mismo. Pienso también que es un hecho histórico por la característica misma de la presidenta de México. No es solamente que sea una mujer, sino la característica que ella, en lo personal, tiene. Y en tercer lugar, también es un hecho histórico porque se trata también de un proyecto histórico, de un proyecto de nación, y en ese sentido, por supuesto que en nuestro país estamos viviendo no solamente tiempos inéditos, sino configurando un proyecto nacional que también pienso que es importante analizar. En el caso de Claudia Sheinbaum, es, en primer lugar, una mujer que tiene una formación científica, pero también en el servicio público. Y una característica que también creo que es de enorme relevancia. Ella no viene del PRI. No. Ella tiene una formación de izquierda, hasta familiarmente hablando, y un crecimiento en la izquierda. Podríamos decir inclusive que hay otra característica que también es muy relevante para perfilar lo que viene. Ella fue participante de un movimiento estudiantil, académico, que se movilizó contra el modelo neoliberal, que ha quedado, en muchos sentidos, sepultado. Y el movimiento 86-87 del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM también le da una característica muy peculiar al perfil de Claudia Sheinbaum. Y eso, desde mi punto de vista, en esta primera participación, sí perfila lo que se viene para el país, que es
sí, una continuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero con características muy específicas de una personalidad formada en la izquierda, formada como científica y que, pienso, le va a venir muy bien a nuestro país, incluyendo a los varones, que tenemos que aprender a tener a una presidenta, a los varones que están en el ejército, a los varones que están en la Marina, a los varones que están en Morena y a los varones que están en la oposición. Hasta ahí lo dejo. Sí, bueno, estaba pensando en eso mientras hablabas, Álvaro, es decir, se abre el proyecto Nacional Popular que encabezaba López Obrador hasta ahora, porque se retirará. Se abre hacia las Espérate, mujeres. falta un mes y medio. Bueno, en mes y medio. En mes y medio todavía. Sí, va a haber un luto nacional, pero... ¿Cómo no? Ya lo hay. Ya lo hay, ya hay muestras, digamos, de la pérdida, digamos, ¿no? Pero, bueno, se abre hacia las mujeres, efectivamente. Claudia Sheinbaum llega... yo ayer estaba, en estos días, pues estaba yo viendo lo que dijo Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, lo que dijo la propia presidenta en la entrega de la constancia y después en el acto en el Teatro Metropolitan. Y queda muy claro, digamos, que una de las... de los asuntos, de las circunstancias que fue derrotada fue todo el discurso de la misoginia que hubo contra Claudia Sheinbaum. Primero, de parte de los opinólogos que decían, y siguen diciendo, que será un títere, que será un perro, como la dibujó uno de estos pseudocartonistas de Reforma, que sería, digamos, o que le recomendaban que sería bueno que hiciera su propio estilo, que se separara del proyecto López Obradorista. Eso, digamos, contiene una carga de misoginia brutal que fue derrotada. También todas las críticas que hizo la propia Xóchitl Gálvez, siendo mujer, contra la apariencia física de Claudia Sheinbaum. Aquel acto en la Universidad de Anáhuac donde saca una caricatura de un gusano. El debut de Maximiliano Cortázar como su operador de medios. Fue el debut de Maximiliano Cortázar. Me lo imagino sacando la fotocopia, ¿no? Del gusano, de esa caricatura que espero que hayan pagado derechos, o a lo mejor se las hizo Calderón, el caricaturista. Que es lo mismo que el Calderón usurpador, Calderón, ¿no? Y que García Luna. Y que García Luna. Pero bueno, y entonces también en el rango de la xenofobia, cuando Fox pone es una judía y extranjera a la vez en su pobre redacción de siempre, y que, bueno, amerita que lo saquen de Twitter o de X un tiempo, ya parece que regresó, que se enlaza, digamos, esa xenofobia con lo que al final trata de hacer Xóchitl Gálvez en la campaña, ya perdida, diciendo ella no es católica, dice que es guadalupana, no sé qué, pero es una farsa, que fue con el Papa, pero ella es judía, y yo soy muy católica. Y luego la propia Xóchitl, como siempre, como en toda la campaña, se desdijo porque salió en un acto con unos evangélicos, etcétera. Entonces, todo eso fue parte de la misoginia en contra de Claudia Sheinbaum, y al llegar es derrotada, es derrotado todo ese discurso. Pero lo que me interesa es señalar un asunto sobre, digamos, el hecho de la presidenta con A. Esa presidenta con A, como bien dices, Álvaro, viene de un movimiento que es feminista, que es igualitario, que es la izquierda, una izquierda universitaria, y
que se va transformando en una, muy rápido además, del CEU del 87 de la huelga, a el apoyo a la campaña a Cuauhtémoc Cárdenas. Es muy rápido el paso, ¿no? Esa dirigencia del Consejo Estudiantil Universitario, casi en su mayoría, forma una organización que se llama el Movimiento al Socialismo en la UNAM para poder invitar a Cuauhtémoc Cárdenas. No tenía otro objetivo. El 88. En 88, donde estaban Gili, Álvarez Garín, etcétera, gente de la academia, digamos, Claudia incluida, y se invita por primera vez a un candidato de izquierda, de oposición, a la explanada de CEU. Y viene de ahí, y es importante señalarlo por lo siguiente. Cuando Obama, por ejemplo, llega a la presidencia de los Estados Unidos, se dice mucho, ha llegado un afroamericano por primera vez a la presidencia de Estados Unidos. El problema es que de aspecto era un afroamericano, pero en sus políticas tenía la misma blanquitud que tenía George Bush. Y entonces lo que tenemos aquí que destacar, que enfatizar, es que si bien es una mujer, también llega como parte de un proyecto político feminista que atenderá a las mujeres, ¿no? Una de las primeras medidas anunciadas es esta beca para mujeres de 60 a 64 años, que ya tiene, digamos, el germen de lo que será este enorme sistema que se fundará durante estos 6 años del Sistema Nacional de Cuidados, que abarca, digamos, muchísimos aspectos, no solamente la beca, sino instalaciones de lavandería, de cuidado externo de niños enfermos, las visitas puerta por puerta de Secretaría de Salud, etcétera, que es un proyecto muchísimo más grande y que es un proyecto feminista. No es comparable, y con esto termino, a cuando llegó Norma Piña, porque Norma Piña dijo: yo rompí el techo de cristal, que es una cosa, es una expresión que es muy desafortunada, porque es como si una sola mujer escalara una escalera y, no sé, me la imagino rompiendo ese techo de cristal. Es un poco absurda. No, por eso ella dice: llegamos todas. Esto no es un techo de cristal, nadie rompió nada. Ella no tiene esa expresión, ella no usa esa expresión. A mí no me gusta esa Ella expresión, dice, justo. Llegamos todas. Así es, ¿No? claro. Que a mí me gusta esa Y expresión. nunca un techo es de cristal. O sea, No, ¿dónde hombre. están esos techos, güey, no? Exacto, ¿en dónde viven? Siempre es de hormigón, siempre es de acero, siempre es de... Claro, y se rompen con mucha gente, ¿no? Con muchas mujeres, ¿no? Entonces ella reivindica a las mujeres de la historia y reivindica al movimiento feminista, a las organizaciones feministas. Y a eso voy, es decir, es muy distinto decir eso, que lo diga Norma Piña, que pertenecía al proyecto, como tú has dicho, de Enrique Peña Nieto y de ese priismo ya abyecto y putrefacto, a esta mujer que no viene del PRI y que encarna un proyecto político que representa a muchísimas otras. No es un logro personal de ella haber llegado, sino de un movimiento. Entonces, finalmente, me parece que es muy interesante cómo el proceso mexicano de democratización de la democracia abrió o extendió el ala, digamos, hacia la mitad de la población, que son las mujeres. Bien, yo querría poner en la mesa esta cuestión, que es cualquiera que llegue a la presidencia, la primera cuestión que requiere para la posibilidad de gobernar, para la gobernabilidad, es la legitimidad. Y si observamos lo que ha ocurrido en el siglo XXI, tenemos muy claras las consecuencias de qué pasa cuando hay una legitimidad puesta en duda. Nadie va a regatear el triunfo de Fox en 2000 porque me parece que fue contundente y claro, al menos en términos simbólicos, ¿no? Quizá no en los votos, donde ganó con un puntaje por ahí importante, pues, pero no arrollador.
Sin embargo, en 2006 tuvimos la primera experiencia posterior al avance democrático de la alternancia, donde a alguien se le cuestionaba la legitimidad, que fue a Calderón. Y las decisiones que tomó para tratar de reconstruir esa legitimidad no solo fueron el eje rector de su sexenio, sino que fueron una picada al país de la cual todavía no nos reponemos. No fue solo la guerra contra el narco que declaró en enero de 2007 en Michoacán, que él dice que no, que fue producto de las circunstancias, que el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel fue quien se lo pidió, etcétera. Ya le echaron la culpa ahí. Sí, no, eso es lo que ha planteado. Sí, claro. Hay que recordar, esto se olvida, desde diciembre de 2006 ya tenía estos coqueteos con el ejército Calderón. Cuando fueron campeones las Chivas en ese momento, una de las primeras acciones fue poner a los jugadores del Guadalajara en unos tanques de guerra con el ejército. En fin, ya claro que había un intento de manotazo en la mesa para tratar de dar un golpe de autoridad. Eso no fue lo único. Otra cuestión para tratar de reconstruir la legitimidad fue el consenso en el cual participó el PAN en la Cámara de Diputados en agosto de 2007 para la reforma electoral de ese año, que fue una manera de decir, a ver, se hicieron muchas trampas y cochinadas en 2006 en la campaña, entonces ahora vamos a legislar para que ya nadie más las pueda hacer. Y el PAN, que había sido no solo el beneficiario de esas trampas, sino el ejecutor, dijo, está bien, yo también participo en esto para que no haya más como yo, así de cínicos, ¿no? Entonces, así empieza un sexenio carente de legitimidad y esas decisiones para tratar de reconstruirla y tratar de ganar algo de gobernabilidad, pues terminaron marcando todo el sexenio para mal. Viene 2012 y pasa algo parecido, cuando el gran ejercicio de reconstruir legitimidad y evitar cuestionamientos a los resultados electorales, pues fue el Pacto por México, que no solo derivó en una inoperancia del gobierno, sino devino en una crisis tremenda de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, que logró capitalizar Morena poco después. Hoy Claudia Sheinbaum llega en un escenario no solo distinto, sino contrario. Llega con toda la legitimidad por delante, llega con una cauda de votos histórica que tiene un correlato en el voto por senadores y diputados. Hay una legitimidad absolutamente sin precedentes, incluso rebasante de lo que ocurrió en 2018. Entonces, tiene aquí la oportunidad Claudia Sheinbaum de decir, a ver, yo no tengo por qué buscar estrategias que posiblemente fallen, como sí pasó con Calderón, como sí pasó con Peña, para tratar de reconstruir una legitimidad, porque a mí sí me la dieron las urnas contundentemente, y eso le da un margen de maniobra político, no solo legislativo, donde desde luego que tiene un margen de maniobra porque hay mayoría calificada en el Congreso, hay una importante mayoría en el Senado, sino que tiene a este gran consenso social de su lado para que el proyecto que ella enarbola pueda ponerse desde el primer minuto, sin ninguna necesidad de estar lidiando con ciertas resistencias legítimas, porque en este momento las resistencias están por construirse y van a tener que hacerlo por la vía democrática. Ya los intentos que tuvo PRIAN-RD de tratar de manchar la legitimidad de Claudia Sheinbaum fueron absolutamente fallidos, no solo con su discurso que nadie secunda sobre la sobrerepresentación, sino con lo que vimos la semana pasada, estos resabios de la Marea Rosa, que es un grupúsculo muy reducido, que no representa gran cosa, y que más bien parecen los gritos desesperados de un grupúsculo de políticos por tratar de conservar o de rescatar un registro como era el del PRD, o de buscar un nuevo registro. Me parece que eso es lo de fondo lo que buscan. No lograron manchar absolutamente nada. Entonces, Claudia Sheinbaum parte con este escenario inédito a su favor. Creo que todos estaríamos de acuerdo, o no batallaríamos pues en ponernos de acuerdo aquí en esta mesa, y me parece que
es algo muy extendido en el país, de que el último gobierno con una cierta vocación social fue el de Cárdenas, y luego hay un gran puente, digamos, hasta en la historia del país hasta López Obrador. O sea, los gobiernos que vinieron después fueron gobiernos que procuraron más bien mantener el control a partir de la causa social, ¿no? Que convirtieron pues la vocación social del gobierno de Cárdenas en más bien un mecanismo de control. Y no por nada ahí nacen los principales sindicatos en el gobierno de Cárdenas, pero quien realmente los echa a la calle a aplaudirle al presidente, luego inmediatamente después es Ávila Camacho, ¿no? Es el primero que empieza a utilizar las cargadas y a convertirlos pues en aparatos de... También yo creo que queda claro que la elección de Cárdenas, de ese Cárdenas, aquella elección, a lo que estamos viviendo ahora no va a poder desaparecer en todo el sexenio porque es nuestro punto de partida, es el gran parámetro que tenemos. O sea, hay un gobierno de izquierda y luego hay la nada. Ávila Camacho convierte todo lo que había prefigurado el general Cárdenas, lo convierte en moneda de cambio, para empezar, ¿no? Con Estados Unidos, Entonces, digamos que esa transición es nuestra transición icónica para lo que estamos viviendo ahora mismo y siempre va a ser una referencia. Al mismo tiempo, creo que ninguno de nosotros va a tener dificultad en reconocer la vocación, la traición que significó la transición política del 2000, por ejemplo, ¿no? La gran traición a las urgencias, a las demandas de la gente. Vicente Fox básicamente utiliza una demanda legítima en el votante de una transición hacia algo mejor, urgente, ya después de tantas crisis, lo convierte en algo... primero lo dilapida porque es muy imbécil el personaje, lo dilapida porque pudo haber, o sea, ahí empieza el PAN otra vez de regreso a sus orígenes, o sea, en términos de votación, empieza una caída constante. También no vamos a batallar pues en decir lo que Vicente Fox significó, no solo para el país, sino para su propio partido y en general para la política, la marrullería, la hipocresía, el andarse robando el dinero, el saqueo, pero no, y más allá, o sea, algo que no se ha analizado a profundidad y que sí le entramos un poco, y perdón por el comercial, Álvaro y yo, en el nuevo libro, el de derecha, es cómo utilizaron el dinero del petróleo, tanto Fox como Calderón y Peña también, para no exigirle a los empresarios que pagaran impuestos. O sea, todo lo que faltó del dinero de los empresarios, todo lo que le perdonaron, se financió como en el petróleo de los mexicanos. Entonces fue una doble traición ahí. Entonces no vamos a batallar en eso. Todo esto lo digo porque al irnos al analizar la presidencia de Claudia Sheinbaum, yo creo que va a haber al menos una certeza de cuál es su formación y hacia dónde va. Y yo creo que en la formación hay una vocación, y es muy clara la vocación de Claudia Sheinbaum. De ahí yo no tengo ninguna duda. O sea, es alguien que nació en la lucha no partidista, como bien decía Álvaro, sino en la lucha social, urbana, digamos, es una formación completamente urbana, no rural como la de López Obrador, digamos, en algún momento. Pero la de ella es urbana y es la formación de izquierda del nuevo siglo, digamos, ¿no? Porque sí se dio ahí. O sea, creo que cualquiera de nosotros voltea a ver al 68 y lo que ve son las imágenes urbanas. No nos quedan las imágenes del campo, que fue brutal la represión en el campo, sino que nos queda la imagen de las tanquetas entrando a una población, entrando a una ciudad, entrando a una plaza, al Zócalo. Entrando al Zócalo, o sea, los edificios, ¿no? O sea, todo eso lo tenemos en la imaginería. Entonces, ella es herencia de eso, directo. Entonces, ahí creo yo que tenemos mucha materia de análisis, porque lo que Vicente Fox hizo fue robar la esperanza, tomar la esperanza y robársela, y luego traducirla en el desencanto.
O sea, imagínate, lo que más batallas es generar una esperanza en la gente, como me refiero a los procesos políticos y sociales, ¿no? Generar una esperanza en la gente y este imbécil la agarra y la convierte en nada. O sea, la diluye, la traiciona, que es lo más difícil de conseguir, lo vuelve nada. Entonces, digamos que ahí en el hecho propiamente de la formación de Claudia, frente al otro personaje, el otro iba a traicionar cualquier posible vocación social, porque él no la tiene, punto. O sea, es un personaje hecho por y para los empresarios, punto. Iba a traicionar, a diferencia de lo que creo que Claudia significa. Ahora, me regreso también al ejemplo, porque vale la pena en esta coyuntura. Lo que sucede en la elección de 1939-1940 es que de adentro del sistema había tres personajes, ¿no? que eran los que habría que decidir una presidencia, que era Juan Andreu Almazán, y luego que era obviamente Mújica, Francisco Mújica, y era Ávila Camacho. Almazán, no se nos olvide, era fascistoide. Fascistoide, tenía fondos empresariales detrás, de repente se había creado una biografía que me da mucha risa porque eran hazañas que no habían existido, ¿no? Peleas de la revolución en las que él supuestamente había participado, que nunca había participado porque no existieron simplemente. En fin, ellos venían de una misma corriente. Termina el general inventando el centro. Y ahí hay un error. Es el zigzagueo del que habla el presidente López Obrador después. Es para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, ahí se inventa realmente un centro. La decisión del general Cárdenas es irse al centro para no darle a Abreu Almazán y no entregarle a Mújica. Se va por el centro. Y esa opción de centro, en México particularmente, se convierte en un colchón horrible, un cuarto promiscuo. La albercota es frase de Álvaro, ¿no? Es una albercota promiscua donde todos mean, donde todos se abrazan y son hermanos. Esa albercota que ha sido el centro, que es tremenda. Yo creo que la llegada de Claudia, y por ahí empiezo mi parte, mi aportación en esta mesa, la llegada de Claudia por lo menos no tiene la sorpresa. ¿Está la vocación? Sí. ¿La vocación social? Sí, porque esa es su formación. Por lo menos no trae la sorpresa de lo que vimos en los últimos muchos años. A mí me gustaría hacer más un ejercicio de prospectiva, mirar hacia adelante, imaginar lo que viene, con base en lo que se ha edificado. Claudia Sheinbaum no va a partir de cero, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador hace 6 años. Y no digo que haya partido absolutamente de cero López Obrador, pero fue una ruptura con el pasado y una edificación del porvenir. Las condiciones que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018 son muy diferentes a las condiciones que enfrenta ahora Claudia Sheinbaum. Son más favorables, no solamente por la enorme legitimidad que le da el 36 millones de votos y el 60% de los electores. No, una fortaleza la da también el Congreso. Y en el Congreso, a reserva de la asignación de diputados plurinominales y también en el caso del Senado, está prácticamente dada la mayoría calificada. En el Senado puede ser que le falten 2 votos, que no le costará mucho trabajo a Morena y a sus aliados conseguirlos, pero si esa condición se da, ya veremos entonces cómo podrá
configurarse las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aún así, las condiciones de Claudia Sheinbaum para echar a andar los proyectos que ha ofrecido están más que dadas. Y tiene, para empezar, las 3 condiciones fundamentales para ser un gran gobierno. Un gobierno mejor que el de Andrés Manuel López Obrador. Hay liderazgo. Yo veo a una Claudia ya mucho más consistente, más líder, más jefa de Estado, diría yo, incluso antes de la campaña. 2, hay proyecto. 3, hay equipo. Y sobre la base de un respaldo popular que obtuvo, no tiene, diría yo, ningún derecho a fallarle a los mexicanos. Está obligada, y creo que esa es su vocación y la asunción de una responsabilidad, a hacer un gran gobierno, porque tiene las condiciones dadas para ello. El equipo que ha escogido es un equipo, en su mayor parte, de expertos en los temas que le han sido asignados, y en ese sentido tampoco creo que puedan no hacer lo que se les ha encomendado. Va a tener recursos presupuestales, por más que haya voces en el sentido de que es un gobierno quebrado. No. Y aún si hubiera falta de recursos presupuestales, va a tener que buscarlos. Y si para eso va a ser una reforma fiscal, que se haga para que paguen. Muy bien planteado. Para que paguen los que no han pagado. Y los que están a jode y jode, que aunque va a ser no hay responsabilidad fiscal. Bueno, entonces empiecen por ponerle dinero del suyo. Pues sí. Simplemente. Porque el voto del 2 de junio le dio también la facultad para hacer eso. Así es. Para generar una reforma fiscal, una base de contribuyentes que vaya más allá de los que somos clase contribuyentes media, cautivos. ¿Sí? Entonces, no lo ha hecho por una razón, porque también es parte de la gobernabilidad. Es decir, a ver, no voy a hacer una reforma fiscal, no voy a aumentar impuestos, sencillamente paguen lo que están obligados, por supuesto. Eso. En ese sentido, va a tener recursos presupuestales para los proyectos de desarrollo, porque aquí no solamente se trata de los programas sociales, no. La visión de este proyecto de Claudia Sheinbaum va más allá de generar las condiciones, inclusive para que no haya necesidad de tener programas sociales, para que cada vez sean más los mexicanos que se incorporen al desarrollo, para que esos polos de desarrollo que ha formulado en varias regiones de la República sean precisamente generadores de empleo para jóvenes que están egresando de las universidades y entonces ser incorporados al desarrollo. Y al final de cuentas, tienen que ver, según la visión que yo tengo, con que este país no solamente sea la economía número 12 del mundo, sino que sea una economía de las 10 primeras del planeta con las condiciones de capilaridad social que el modelo neoliberal destruyó, que el ascenso social que los mexicanos merecemos tener se dé en función de la educación. Por ejemplo, eso que rompió el modelo neoliberal y gobiernos desde antes, ¿no? Pues no solamente desde López Portillo, hombre, sí. No solamente desde Miguel Amadeo, López Portillo, Echeverría, todos ellos, el propio Díaz Ordaz con la represión. Hubo gobiernos, sí, todavía después de Lázaro Cárdenas, diría yo un poco que sea contracorriente, pero todavía de los gobiernos posteriores, aunque tuvieron una orientación de derecha, tenían un cierto consenso social porque había, digamos,
un mandato de la revolución de generar ciertas condiciones para incorporar a más mexicanos a la salud con la creación del IMSS o del ISSSTE, a la educación con la creación de la CONALITEG, de los libros de texto gratuito con López Mateos. Es decir, pero ya estamos hablando del siglo XXI, cuando las condiciones son diferentes, cuando de lo que se trata es de recuperar el tejido social, de fortalecer la identidad comunitaria, el generar una sociedad más equitativa. Y el propósito de este proyecto llamado Cuarta Transformación, que tuvo en el gobierno de López Obrador una cimentación, en el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum me parece que está obligadísima, y yo veo que por ahí va el camino, a hacer de México un país mejor de como lo dejó López Obrador. Sí, sin duda la apuesta es esa, y creo que es la apuesta de todos los 36 millones, 60% de los votantes de Claudia Sheinbaum. Es inédito, es histórico. Nos hemos cansado de decir es histórico, porque sí, estamos viendo es que es histórico. Hay muchas cosas inéditas en este proceso, y creo que resulta, digamos, notable, y hay que hacerlo, hay que enfatizar sobre eso, esto de lo que hablaba el maestro Quintanar, que es este consenso tan enorme que hay en torno a el proyecto nacional popular del obradorismo, ahora con Claudia Sheinbaum. Tienes una votación que es un consenso social, es decir, no hay sesgos ni geográficos, ni de ingreso, ni de clase, ni de escolaridad, ni de clase, ni de género. Podemos decir que Claudia ganó en todos lados, en todas las clases, en todas las escolaridades, en todos los ingresos, porque tiene un proyecto que es este que estás diciendo. Es decir, es sobre la base de lo que pudo hacer, que fue bastante, López Obrador desde el Ejecutivo, en un primer momento con una mayoría en la Cámara, después ya no. Lo que pudo hacer le da esta posibilidad de avanzar. ¿En qué va a avanzar en lo inmediato, digamos, lo que se ha dicho? Los trenes, es decir, los 3,000 kilómetros, no sé cuántos de trenes más que López Obrador, es decir, para comunicar regiones del país, los 3 programas sociales nuevos, este asunto de la salud, de las visitas en territorio de los médicos, la apertura de más clínicas, todo esto de IMSS Bienestar, es decir, al que nombra en IMSS Bienestar es alguien que sabe organizar, porque es el que organizó las brigadas de la pandemia, que es Schwartz. Y finalmente este asunto de la educación, que me parece fundamental. No solamente lo que se hizo en el DF, que fue fundar estas universidades para distintos propósitos, sino la visión que tiene Claudia Sheinbaum, la presidenta, de enlazar el derecho a la educación primaria y la superior, que han crecido, digamos, en estos años, con una cosa que se ha abandonado porque está desorganizada, hay miles de sistemas distintos, que es la educación media, es decir, la secundaria. Por eso anuncia este programa donde las becas ya abarcan preescolar, primaria y secundaria, porque de lo que se trata es de generar ese espacio que permita lo que tú decías, es decir, que la educación superior sea otra vez un agente de movilidad social y no lo que nos dijeron a nosotros, a todos, cuando estábamos en el CEU, en esos diálogos públicos que había con... tú eres sumista. Yo estoy ahí, sí. Yo estaba ahí, ¿tú también? No, yo nunca... Tú estabas en el CCH, ¿no?
estaba ya en el CCH, en Naucalpan y en... Sí. Ahí te hubiera tocado, bueno, luego hablamos de eso. Con Ricardo Becerra, que ahí estaba trabajando. Te digo, justo te iba a decir eso. Y otros. Te hubiera tocado. No, yo sí trabajaba. Cabrón. Te hubiera tocado con lo que luego fue el IFE. Me deberías mencionar. Me tenía que ganar la vida. Pues te tendrías que... Pues exacto. sí. Lo que nos decían en los diálogos, Narro y Sarucán y todos ellos. La derecha. La derecha que decían. Derecha, que nos decían, derecha. no, pero es que ya no es factor de movilidad social. En realidad retrasan tu entrada al sector laboral. ¿No? O sea, ni estudies, pues, ¿no? Para acabar pronto. O estúdialo rapidito, ¿no? O estudialo rapidito. Arráncate. En una de esas tenemos que hacer un programa de aquellos, de los personajes de aquellos, en qué se convirtieron. Arráncate uno de esos pósters de esos de universidad en 5 días, ¿no? Exacto. ¿No? Bueno, que hay en todas partes. Universidad en 5 días. las universidades, Patito, crecieron a partir de ahí. No, claro. Pues era privatizar la educación. Era la privatización de la educación. Sí. Pues claro. Y ahorita ya andan estudiando doctorados en internet, ¿no? Sí. En línea. Entonces, bueno, que vuelva a ser. No, es que sí podría ser, fíjate, porque una parte del IFE y del INE viene de ahí. Ahora, también hay que decir, Lenia Batres, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, estaban de este lado, ¿no? Yo aquí, no, ahí estábamos. No, sería bueno hacer un programa de eso justamente porque aquellos jóvenes del 86, 87, 88, ¿dónde están hoy? Claudia Sheinbaum es de esa generación y llega a la presidencia. Sí. La ya, primera pónganse a hacerlo, mujer. hagan una gran pieza sobre eso. Y tienes una ministra. Deberían hacerlo. Tienes ya un jefe de tú gobierno. le tienes ganas desde hace años. Pues sí, siempre me has no, ya, plateado. luego, no lo ningunees. Yo no. No. Sigámosle. Bueno, concluyo con esto, que me pareció muy importante de lo que decía Alejandro Páez, que es, desaparece el centro, ¿no? Efectivamente tenemos un país con un consenso social tan amplio que el centro no existe más. Son este grupito existe en la necedad de algunos, ¿no? Exacto, es este grupito llamado de los intelectuales orgánicos, con Claudio X González y Xóchitl Gálvez tratando de hacer un centro que ya no existe más. No tienen un sindicato, no tienen un partido, no tienen una corriente social. No hay ningún asidero cultural que digas, de la elección, ahí este sector, sea geográfico, sea de clase social, sea de escolaridad, de género, este es el que va a ser el... No hay. Lo que tienes es Gálvez con Claudio X González y Acosta Naranjo y Sandra Cuevas yendo a ver a Felipe Calderón a España. Eso es lo que tiene, ese es tu centro, eso es lo que quedó. Bueno, ya que uno, por más que se esfuerce en evadir ciertas irrelevancias, a veces hay que de todo. Ahí está la sal. Sí, de acuerdo. A veces hay que sacudir hasta las micropartículas de polvo de la mesa, ¿no? Entonces, pero es que es cierto, estos personajes, tanto los que gobiernan vienen de lejos y también los que se oponen vienen de lejos. Álvaro Delgado lo ha puesto de manifiesto muchas veces, que los abajofirmantes de hoy en realidad también fueron abajofirmantes en el 88, en el 2006, claro. En muchas coyunturas históricas. Y aquí valdría la pena poner en la mesa lo siguiente. El equipo de Claudia Sheinbaum y el proyecto de Claudia Sheinbaum también tienen una trayectoria histórica. Ella como tal inició su carrera política en el CEU, su carrera en la vida pública, pues, en la protesta estudiantil, en un movimiento muy importante que cambió muchas cosas, no solo en la universidad, sino también parte de eso fue un influjo muy, muy importante para la construcción del Frente Democrático Nacional, que fue un sacudimiento total a la vida política mexicana. En fin, parte del proyecto de Claudia Sheinbaum que hoy enarbola no solo viene de esas causas históricas, sino que viene de una construcción donde han participado muchas voces.
parte de, por ejemplo, de su visión energética, del proyecto que tiene para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, no es producto de ninguna improvisación, ni es producto de una ocurrencia de ella o de López Obrador. Es algo que se construyó en una coyuntura específica, que fue la de 2008, para resistir a una propuesta abiertamente privatizadora de Felipe Calderón, y que devino, aquí lo hemos recordado y lo recordarán bien ustedes, en unos foros inéditos en el Senado de la República, donde participaron las voces históricas de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, Fernanda Campa, una cauda de intelectuales enorme, conocedores de geología, de la industria petrolera, de la industria eléctrica, etc. O sea, de ahí viene, ahí están las semillas. Ahora, este proyecto, ¿qué tipo de resistencias va a enfrentar? Es importante ese tema también. Aquí voy a poner en la discusión uno que me parece importante nombrarlo, aunque el tamaño no sea tan importante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de darle la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Y en su resolución vino también un juicio sobre la impugnación que hizo la coalición del PRIAN-RD. Eso me parece muy, muy revelador, porque el tribunal, con toda sensatez y con toda razón, desechó todas las quejas sobre todo del PRD. Del PRD, sí. Que fue el partido de estos tres que más impugnaciones hizo. Y creo que es muy revelador la decisión, es muy reveladora la decisión del tribunal, porque evidencia la falta de seriedad de estos partidos opositores, que van a ser una de las resistencias. Porque dice el tribunal, su manera de alegar fraude, elección de Estado o intromisión presidencial, estuvo basada en 1,400 enlaces de conferencias de prensa, de notas informativas. Eran 34 conferencias de prensa de López Obrador, y eran 1,400 pruebas que en realidad eran enlaces de internet a notas periodísticas. O opiniones de Latinos, de Aguilar Camín. Eso nos habla del tipo de oposición partidista que tiene este país. En 2006, las pruebas que se presentaron eran, y vámonos desde antes, desde el 1994 en Tabasco. ¿Qué pruebas presentó López Obrador? Documentos, facturas, cheques firmados, cosas realmente sólidas, sustentadas, para decir, se gastaron cientos de millones de pesos en una 241 millones de pesos, cuando el tope era 5 millones. 5 millones. En fin, eso es documentar un fraude. Y aquí poner unos enlaces de pseudoperiodísticos. Un meme. O memes, ¿sí? O memes. O no sé, o un discurso de Acosta Naranja. O la parte que está en blanco, que tú decías, ¿no? No había. No presentaron evidencias. Nada. Y aquí hay que decirlo, no es que la argumentación de la oposición esté mal referenciada, pero que sí existan esas irregularidades. No, es que no existieron, no las pudieron documentar porque no existieron, punto. Ahora lo que tenemos es una oposición, vean, sus pruebas son eso, enlaces de internet y las conferencias de prensa que seguro sacaron de YouTube. O sea, una oposición que no sale, ya no digamos del escritorio, de la pantalla. No tienen capacidad de ir al terreno, no tienen capacidad, ni siquiera de ir a hacer la pantomima de apuntar acusaciones con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cuanto a las presuntas denuncias que iban a hacer. Ni siquiera eso fueron capaces de realizar. Una oposición de escritorio, ensimismada, en una cámara de eco, que al menos en el plano institucional va a ser una resistencia muy débil, porque ellos mismos se han debilitado. Pero eso no necesariamente es una buena noticia, porque la oposición, que es institucionalmente débil, busca vías ilegítimas, busca vías fuera de la institucionalidad, violentas, para tratar de hacerse notar. Empiezo mi cierre retomando justamente esa parte. Yo creo que hay, digamos, problemas
a falta de una oposición sólida, hay algunos problemas que pueden venir incluso de adentro. ¿Cuáles serían mis principales preocupaciones en el gobierno de Claudia Sheinbaum, digamos, y los retos que se va a enfrentar ella misma? Yo creo que uno muy importante, lo pondría primero, aunque no necesariamente todos en ese orden, uno muy importante es que se desdibuje el proyecto. Me preocuparía, digamos, que los Erubiel Ávila, incluso los Monreal, digamos, los Mier, los personajes como estos tomaran fuerza, ¿no? Que tomaran fuerza al interior del movimiento. Me preocuparía porque entonces se pierde mucho de lo ganado, se pierde mucho de la filosofía, digamos, que se impulsó durante estos 6 años y que hizo posible un gobierno exitoso. Porque al final un gobierno exitoso impuso una nueva narrativa, y esa narrativa se acompañó con el éxito. O sea, si esta narrativa no se acompaña del éxito del gobierno, entonces la narrativa se debilita. Entonces hubo mucho trabajo, hubo un gobierno exitoso acompañado de una buena narrativa y las dos se acompañaron. Y yo creo que debilita mucho los Erubieles, los Rubalcabas, todos esos personajes que se han venido sumando desde las cloacas, digamos, infiltrando a Morena, metiéndose a Morena. Algunos de ellos ya están. Yo creo que Monreal, por ejemplo, es un ejemplo de algo de cómo los mecanismos al interior de Morena no funcionan, o de la izquierda no funcionan para acotar, ¿no? O sea, pongo como ejemplo nada más el caso Monreal, la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc es un desastre. Esa alcaldía está convertida en un desastre. Las calles están hechas una porquería. Se siente pues la ausencia de un gobierno y la inestabilidad que se ha provocado. Monreal decide entregarle a Sandra Cuevas. Cuevas hace un gobierno como el que vimos antes. Pues estuvo Núñez, ¿no? Néstor Núñez, y luego después es decir, toda esa manera de conducir la política la puedes resumir, y entonces tiene consecuencias hacerlo mal, tiene muchas consecuencias. Bueno, digamos que esa parte me preocuparía. Hay de coyuntura temas que ella tiene que resolver, que yo creo que ella está muy claro y lo tiene muy claro, y la escucho y me tranquiliza saber, por ejemplo, que va a haber un manejo ortodoxo de la economía. Eso es muy importante. Un déficit fiscal bajo, creo que es muy importante mantener el déficit. Lo que hizo López Obrador, que fue el más ortodoxo de los ortodoxos. O sea, mantener la ortodoxia en el manejo de las Claudia deja de los a Rogelio fundamentales. Ramírez de la O. Es correcto. ¿No? Y aun cuando hiciera la transición, yo creo que lo deja. Me parece que Rogelio Ramírez de la O es ¿cómo se llamaba aquel primer de Hacienda de AMLO? Es Ursúa. El Ursúa de Claudia. Bueno, el personaje genera tranquilidad, está bien. No necesariamente es el que va a marcar la vía. Está muy bien que entre, pero yo creo que Claudia, incluso sin un Ramírez de la O, tiene que mantener clara la vocación de su gobierno en términos económicos, ¿no? No pasarse en los temas de deuda. Va a heredar algo, digamos, de tensión fiscal, pero va a ir resolviendo en el camino. Esa parte tampoco me parece que se puede resolver. Y también creo que debe generar todavía condiciones más ambiciosas de crecimiento para que se convierta lo que empieza a llamarse milagro mexicano en un verdadero milagro mexicano. O sea, que trascienda esta generación y que conduzca al país a las siguientes muchas generaciones. Mi confianza radica en que las fórmulas que aplicó López Obrador se pueden mejorar, porque todo es perfectible, por supuesto, se pueden mejorar y siempre van a ir dedicadas a la gente. Eso es, digamos, lo que me quita a mí mucho peso. Todo lo que se vaya a hacer, me queda claro que porque existe un compromiso social va a ser para beneficio de la gente. Bueno, finalmente diría, sí hay riesgo
de la oposición de operar por las vías que tú adviertes, Alejandro? Sí, ¿cuáles vías? Yo creo que el sector más podrido, el más vicioso, el más poderoso, sigue actuando. Y son los empresarios. No todos los empresarios, porque eso no. Núcleos empresariales muy concretos que son básicamente golpistas. O sea, Claudio X González, padre, ha sido un golpista en este país. O sea, el personaje no es un personaje menor. Es un personaje que tiene odio profundo por la izquierda y por López Obrador y obviamente por Claudia, y su hijo es exactamente una copia de él. Un poquito más mediocre que el papá, porque el papá también hizo dinero. Sí, es bastante mediocre el muchacho, pero como quiera, ahí está. Sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, los datos que mostró el presidente o Pablo Gómez hace unos días con respecto a Mexicanos contra Corrupción, porque sí, están todos metidos ahí, ¿eh? O sea, sí es, ahí puedes encontrar, faltan algunos. Yo decía, pues sí, faltan algunos, hay varios del norte que no están ahí metidos, pero... Coppel no sale. Coppel, yo decía, no está ahí Coppel. Faltan varios, pero de todas maneras ese sí te dice que esos están muy metidos, esas élites empresariales están muy metidas, todavía a estas alturas tratando de provocar de revertir lo que se ha logrado hasta ahorita. Voy a cerrar, es mi última intervención, será breve, para subrayar dos cosas, insisto, hacia el futuro. Pienso que, como López Obrador, Claudia no va a andar más que en el territorio, con una cercanía con la gente. Sí. No es solamente, ahora, a través de los programas sociales, sí, pero ahora voy al siguiente nivel. También va a estar arriba. ¿Con qué arriba? Pues con los del dinero que invierten. ¿Qué le importa a Claudia Sheinbaum? Lo que le importaba también a López Obrador, que hubiera inversión y que hubiera empleo. Y que hubiera las facilidades para que quien quiera invertir, auténticamente invertir, que son los verdaderos empresarios, invierta. Por eso los polos de desarrollo. Los trenes es para transportar productos fundamentalmente, no tanto personas. Una persona que quiere ir a Ciudad Juárez, ¿vas a irse en tren? A Nogales. Toma un avión, ¿no? Yo voy en tren. Bueno, Tú como Charlie García. Sí, sí. Voy en avión. No, en avión. Ahora, lo que digo es, el territorio es fundamental, el no perder contacto con la gente. Dijo Claudia Sheinbaum también en su discurso en el Metropolitan, va a seguir habiendo aumentos en los salarios mínimos. Claro, es seguir reactivando el mercado interno, el que haya circulante, el que la gente tenga trabajo para que gaste, para que vaya al cine. No solamente que se alimente, ni que se vista solamente, sino que también puede irse de vacaciones, pueda irse un fin de semana a divertirse con sus hijos. Y los polos de desarrollo tienen el propósito justamente de generar un desarrollo parejo en el país. En el sureste, ese es la gran logro, y con el tiempo se va a ver con mayor claridad de López Obrador, cómo, sin dejar de apoyar el desarrollo de otras regiones del país, del centro y del norte, el sureste se incorporó al desarrollo. Entonces, mi idea, por lo que yo alcanzo a ver, Claudia, claro que no solamente abajo, sino arriba, dar certidumbre a los que están dispuestos a seguir invirtiendo en el país. Y para eso se requiere, como decía Alejandro, una política económica que genere esa confianza, disciplina fiscal, combate a la corrupción, impedir que al interior del gobierno haya ladrones también. No se ha terminado de erradicar la corrupción en el gobierno federal.
No, hombre, para eso se requiere también una Secretaría de la Función Pública que funcione, y la que saliente no funcionó. Pero va a estar Raquel Buenrostro. Eso da certidumbre también. Es correcto. Entonces, sí. concluyo. Qué bueno. En ese sentido, pienso que no hay que levitar. El gobierno de Claudia y ella misma no van a levitar. Tienen que estar en territorio, escuchando a la gente y atendiéndola. Igual arriba, son los factores de poder. En ese sentido se contrarresta a esos traficantes de influencias golpistas que estaban acostumbrados a ganar y a ganar y a ganar, no pagando impuestos, pagando salarios de hambre. Gracias. Muy rápido. He dicho. No, dije, no, porque no me quería extender tanto. Porque Es cuando. Pensar que... No, ya sé que no aplauden. Pensé que... Yo, muy rápido nada más, el consenso con el que llega y la legitimidad con la que llega Claudia Sheinbaum contradice completamente el discurso de esta oposición de pantalla, que dice, porque tiene una gran mayoría, será autoritaria. Es al revés. En política funciona exactamente al revés. Cuando eres autoritario es porque no tienes legitimidad, porque estás, en lo que describía el maestro Quintanar, estás buscando. Salinas, ¿no? Salinas, Calderón, Peña mismo. Peña. Claro. Cuando eres autoritario es porque no tienes, careces de la legitimidad. En esta nueva situación mexicana, lo que privará será una ampliación de la democracia, y esto que decía Álvaro claro, porque la clave del obradorismo está en el territorio. Ahí es donde está la clave, ahí están las llaves de las regiones, los grupos, las organizaciones, incluso los liderazgos, las denuncias, las quejas, etcétera. Todo, y los oportunismos también, También. Y los oportunismos también están ahí. Pero para eso tiene que estar la presidenta, mira. Claro, y tiene... Yo estoy seguro, porque la conozco, tiene una gran sensibilidad para eso, para escuchar, ¿no? Y no es, es un poco en el mismo estilo de Andrés Manuel, que como dices, viene de una experiencia indigenista, rural, etcétera. Claudia viene de lo urbano, pero con esta sensibilidad de decir, aquí están las llaves de las regiones para poder hacer el desarrollo parejo. Bien, pues bueno, yo creo que ya para cerrar también mi parte muy brevemente, sería plantear eso. Cuando hay legitimidad y cuando hay proyecto, es lo contrario al autoritarismo. O sea, hay un consenso y hay una serie de ideas que, gusten o no gusten, se plantearon en tiempo y forma, y se votó por ellas y se hizo pues de manera copiosa. Es decir, esta legitimidad va acompañada de pues un conocimiento de qué se votó y de qué significan las reformas que se propusieron, etc. Aquí tenemos a la contraparte, que además de que son estos personajes muy, muy mediocres, o sea, no solo son, además de que son mediocres, creo que esa mediocridad es también parte de lo que explica su prepotencia, ¿no? Porque ellos no han dimensionado su propio tamaño, se sienten mucho más de lo que en realidad son. Hay eso que hablan de la sobrerepresentación, más bien es la sobrerepresentación de ellos mismos, cómo se ven a sí mismos, se ven como una vanguardia democrática, titánica, y como partidos gestores, mártires de la democracia y héroes y gestores de la transición y demás. Bueno, por eso algo como una conferencia matutina les parece la máxima clave del autoritarismo. Bueno, eso es ridículo. Entonces, también hay que preocuparnos de que este sector minoritario, arrinconado, asustado, no tiene proyecto. Tiene por ahí una serie de consignas que cambian cada semana. En este momento es la sobrerepresentación. En un mes va a ser de nuevo el plan Poder Judicial, etcétera. En octubre, quién sabe qué va a ser. Así no se puede construir una oposición significativa
y de modos democráticos. Yo ahí lo dejo. Lo único que lamento de la llegada de una mujer a la presidencia es que mi mamá no viviera para verlo. Sí. Es lo único. Pues muchas gracias. Gracias. Este es Radicales. Hasta luego. Corte.